Hey, ¿qué tal? Ya sé que hoy había prometido que habría un vídeo sobre el metaverso. Pues no hay vídeo sobre el metaverso. De hecho, lo habrá mañana. Necesitaba todavía investigar algunos temas, concretar algunos detalles, crear el conjunto y explicároslo para que lo que finalmente diga pues tenga algún hecho de valor con respecto a lo que ya hay y se puede encontrar. A cambio, hoy os dejo una participación en televisión en la que en una entrevista pues me preguntan sobre dos temas concretos. Por un lado, el hecho de que España es el país que tiene la tasa de desempleo más alta de Europa, y también una cosa curiosa, un hecho hasta divertido, ¿no? Y es que se ha publicado una encuesta en El País, en el diario El País, en el que se dice que los españoles consideran que el mejor partido político para salir de una crisis económica es el Partido Socialista. También me preguntan sobre eso y lo intento justificar. En todo caso, os dejo hoy con esta intervención. Así, pues por lo menos estamos en contacto y nos vemos también esta noche. Y nos vemos al final de esta intervención, de este vídeo, y os comento una cosa. Marc Vidal, analista económico. Buenas noches, Marc. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué España es el país que está a la cola de toda Europa en cuanto a número de parados? Vaya récord más triste el que seguimos ostentando, ¿verdad? Es histórico, esto siempre es así. Lo que pasa es que hasta ahora normalmente nos ganaba Grecia. Ahora ya estamos ahí arriba del todo en cuanto a esta noticia negativa. Sí. Básicamente es porque España tiene un modelo productivo cíclico que se basa en modelos de explotación que rápidamente destruyen empleo, como también lo pueden crear en un momento determinado, pero tenemos una bolsa de improductividad, de incapacidad de generar empleo de cierto valor, o por lo menos que pueda tener una cierta continuidad, y eso básicamente se basa en un hecho que es una tasa que se llama la tasa de complejidad económica, que hay países que la tienen muy alta, España la tiene muy baja, que mide exactamente el tiempo que se tarda en sustituir a los empleados pues de un país o de un grupo de empresas, y cuanto más se tarda en sustituirlos porque requieren más formación, más alta es la complejidad, por lo tanto tienen menos paro, las crisis son menos profundas y son menos intensas. La cuestión es, y menos largas además, y cuando esa tasa de complejidad es muy baja, como es el caso en este caso de España, de Grecia, incluso de Portugal, pues tenemos un problema, y es que las tasas de complejidad bajas generan desempleo mucho más pronto que en otros lugares, las crisis son más profundas y además son muchísimo más largas. Bueno, Marc, estrenamos un año en el que tenemos los precios por las nubes, con una inflación altísima. Tenemos una situación desde el punto de vista económico bastante incierta a propósito de esta sexta ola del COVID, y con una recuperación económica que no termina de ser una realidad en la misma dimensión que otros países de nuestro entorno. Ahí estamos también a la baja respecto a otros países de nuestro entorno como que se recuperaron mucho antes. ¿Qué previsión haces de la situación y de la economía con estos datos? Pues todas las que hace la gran mayoría de organismos que están analizando la economía española, excepto el gobierno que no les hace caso y que habla de crecimientos que ya nadie se cree y que habla de recuperaciones en un momento en el que ya prácticamente es imposible que se produzca. Y la cuestión es que nuestro país va a tardar más que la media europea y que muchos países europeos en recuperarse. Nos vamos al 2023 largo por un problema, y es que además estamos utilizando cifras y datos que, como en el caso del desempleo, no son exactas o no son comparables con la realidad. Hablar de un 14,7 de desempleo cuando tienes todavía 100.000 personas en ERTE, tienes todavía más de 100.000 personas en cese de actividad de autónomos, que además sabes que la productividad no ha aumentado, con lo cual o la gente no está trabajando tan bien como antes, cosa que no es así, o está trabajando menos horas y están ocupados según las cifras del desempleo. La cuestión es que España, como no utiliza las cifras adecuadamente, pues tenemos problemas. El tema de la inflación, por ejemplo, cuando hablamos de que la inflación, sale por ahí algún ministro todavía diciendo que eso va a ser absolutamente coyuntural, que es un problema de comparativa con el año 2020, pero vamos a ver, o sea, hay tres factores que inciden en la inflación y que lo mejor que se puede hacer es afectarlo o utilizarlo para empezar a hacer políticas relativas para que esa inflación no sea tan fuerte. Tenemos un problema de disrupción global en cuanto a las cadenas de suministro, que eso no se está arreglando todavía y es lo único que podríamos arreglar. Tenemos un problema fundamentalmente de exceso de liquidez en el sistema, y eso tampoco lo van a retirar de inmediato, porque si lo retiran se rompe la recuperación en toda Europa, y eso es evidente. Y la tercera es que lo verde sale caro, y los costes asociados a esa transición energética, que ya no va a tirar para atrás, va a ser así, pues va a incrementar siempre los precios de las energías, con lo cual la inflación de momento no tiene pinta de que vaya
por comparativa, como dice algún ministro, a reducirse. Bueno, hablábamos antes de una encuesta, nos decía Íñigo Palomar, que ha publicado El País y que ha elaborado la empresa 40DB, según la cual los españoles confían más en el Partido Socialista que en el PP para la gestión económica. No sé si has visto la encuesta, la has analizado, la has valorado, teniendo en cuenta la situación económica, si te sorprende o no este resultado. Me sorprende un hecho, ¿no? A ver, históricamente hemos entrado en crisis importantes con gobiernos socialistas. Ha sido así, en alguna ocasión pues se han cruzado un gobierno con el otro. La época expansiva de la economía española coincide con otros gobiernos, en este caso normalmente del Partido Popular, que no quiere decir que el Partido Popular lo haga muy bien para que eso sea así, a lo mejor a veces es propia atracción de un gobierno anterior y que la crisis que coge el otro pues proviene de la mala gestión del anterior, aunque estuviera en un buen momento. Pero yo creo que la percepción no es tanto por el partido que gobierna o por si es uno o el otro, sino por un mal análisis de la situación económica actual, que es la que utilizan, supongo, en esa encuesta los encuestados para determinar si es mejor un partido u otro. Vamos a ver, cuando un país se endeuda como se ha endeudado y no se explica a la ciudadanía que cuando un país se endeuda, quien lo va a pagar no es el país, sino eres tú con tus impuestos, porque te los van a subir, o te los vas a pagar tú con menos servicios porque te van a recortar sanidad, educación y muchísimos otros. Cuando eso es así y no se explica, pues la gente interpreta que bueno, esa deuda nos ha salvado de una situación gravísima y que ya lo pagarán nuestros nietos en todo caso, o no sabemos quién. La cuestión es que como no se tiene cierta educación financiera para analizar realmente la situación económica, y es lo que interpreto de esa encuesta, creo que el análisis es incorrecto. No es tan diferente un partido que otro, ¿eh? O sea, tampoco os vais a pensar que unos lo hacen mejor que otros, y tal vez por eso esa situación de análisis de que unos lo hacen mejor que otros es porque ahora mismo la situación o la sensación es que con esa deuda no pasa nada. De que eso va a beneficio de inventario, que no lo va a pagar absolutamente nadie. Bueno, a ver, Vieto Rubido, querías preguntarle a Mar, y ahora os preguntaré también sobre esto de esta encuesta. Hombre, yo tenía mucho interés en saber, cuando hablas de... Llevamos 20 años cuestionando el modelo productivo español, basado en el sector terciario, basado en turismo, también en su día mucho construcción, y sector inmobiliario, mejor dicho. Pero claro, yo me encuentro con la sorpresa de que si vas a cualquier obra de España, ya sea una reforma, son polacos, son rumanos, son búlgaros, son dominicanos. Si vas a cualquier restaurante, los camareros son sudamericanos. Y si vas si ahora mismo pides un cocinero o un camarero español, no los hay, porque no quieren. No, tampoco hay mano de obra en el campo, para sacar adelante las cosechas, ¿qué está fallando extranjera en este país para ser, por un lado, los líderes europeos en paro, y por otro lado, encontrarnos con que no tenemos españoles dispuestos a trabajar? Pero el campo es mucho más grave. El campo es mucho más grave, que es que ahí no tienes mano de obra española, y la pesca. Para sacar adelante las cosechas o en el mar, ¿no? A esto se le llama desacoplamiento de la economía, por un factor. Es decir, tienes gente que no quiere trabajar o que los buscas y no los encuentras, es decir, no tienes personal para los puestos de trabajo disponibles, mientras que las cifras de paro siguen siendo muy altas. Hay un desacoplamiento ahí que no es lógico. Además, se está produciendo una tendencia que de momento sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, tal vez llegará aquí, o tal vez está llegando aquí por algún otro motivo y de otra manera, y es que se le llama la gran resignación. Es decir, hay muchísima gente que está dejando su empleo directamente porque no les interesa lo que les pagan o no les interesa ese tipo de empleo o esa carrera que van a hacer ahí. Hablan de que esa gran resignación, que en Estados Unidos se está llevando por delante millones de empleos, o sea, gente que está dejando de trabajar simplemente porque no le interesa, y viene, dicen, tal vez el gran reinicio, ¿no? Una nueva manera de entender el modo económico, el modo laboral, exigiendo más. El problema de esto es que cuando incorporas esa exigencia a los modelos productivos, incrementas precios. Y aquí tenemos un problema nosotros, fundamentalmente, con el precio, y se paga lo que se puede pagar. Tampoco puedes pagar más de lo productivo. Mar Vidal, analista económico. Gracias. Buenas noches, Mar. Hasta siempre. Hasta pronto. Bueno, espero que os haya gustado. En todo caso, es opiniones particulares sobre temas concretos de la economía y sobre algún aspecto sociológico, como habéis visto. En todo caso, os quería comentar un detalle. En la pestaña Comunidad,
en este canal. De vez en cuando cuelgo algunas cosas. Ayer colgué una captura, una imagen en la que se refleja la diferencia que hay en este país en el que vivimos, la gran mayoría de los que ven este canal, pero bueno, que también puede ser seguramente extrapolable a muchos de los países en los que vivís, los que veis este canal desde Hispanoamérica o desde cualquier otro lugar. El hecho de que en España, por ejemplo, para 22 ministros hay 297 asesores. Es decir, son 13 y pico asesores por ministro. Mientras que cuando lo trasladamos al ámbito pues, del servicio público, ese servicio público, por ejemplo, sanitarios y médicos, nos encontramos que la cosa queda bastante mal repartida. Os invito a que vayáis a la pestaña de comunidad y que veáis esas cifras exactamente cuáles son y que comentéis si os parece interesante. Esto me hace pensar básicamente en algo que ya dije en un vídeo que tiene que ver con el hecho y la percepción de que la deuda pública española o la de cualquier país es algo que se paga solo o que aunque no se pague pues no pasa nada. Y la verdad es que sí se paga y se paga de ese modo. Lo problemático es que se paga recortando servicios, pero oye, no se recorta para nada el hecho de que haya asesores, asesores de asesores y un conjunto inmenso de personas que en ocasiones no se sabe para qué están o para qué sirven o qué podrían hacer en el mundo privado, pero que están ahí cobrando, ocupando alguna plaza importante, determinando nuestras vidas en algunos casos y que, oye, nadie aplica con el hecho de que la deuda pues podría también aplicarse y recortar alguno de esos elementos. En todo caso es lo que os quería decir, en la pestaña comunidad de vez en cuando cuelgo alguna cosa interesante. Lo dicho, dale al like, aunque este vídeo haya sido de otro tipo, dale también pues, a la pestaña o a la campanilla, que es interesante para que el vídeo del metaverso te llegue a tiempo rápido y puedas estar ahí al día de lo que quiero comentarte mañana, y nos vemos, como digo, mañana mismo.